Creo que no hay mayores temores que aquellos que en nuestra mente creamos, imaginamos. Son aún más terribles que las cosas que realmente somos conscientes que nos pasan. Y muchas veces nos preguntamos en ese escenario mental, ¿no? ¿Cómo vamos a salir de ello? ¿Qué manera vamos a poder encontrar para poder finalmente salir adelante, ¿no? Cuando nuestras pesadillas se hacen realidad? Y la palabra de Dios, vamos a ver en esta tarde, nos muestra que Dios estará con nosotros en cualquier situación que realmente ocurra. Sin embargo, en nuestra ansiedad, en nuestra mente, lo que nos preguntamos es cómo vamos a poder finalmente experimentar la gracia de Dios en aquello que en nuestra mente construimos que puede ser el peor escenario que se produzca. Vamos a considerar en esta tarde, en el capítulo 2, cómo se produce esa gracia de Dios en esa increíble mecánica milagrosa de su obra, en los versículos que van del 1 hasta el 12. Vamos a considerar esta tarde en Ruth 2, del 1 al 12. Dice así: tenía Noemi un pariente de su marido, un hombre rico, que era de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Y Ruth la moabita le dijo a Noemi: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era el Boz, el cual era de la familia de Elimelech. Y he aquí que Boz vino de Belén y dijo a los segadores: el Señor sea con vosotros. Y ellos respondieron: el Señor te bendiga. Y Boz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita, que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: te ruego que me deje recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. Y entonces Boz le dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ellos entonces ella bajando su rostro entonces se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos, para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Y respondiendo Boz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. El Señor recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte del Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Hasta aquí la palabra de Dios esta tarde. ¿Cómo funciona esta mecánica de la gracia de Dios? ¿De qué manera entendemos este milagro que es su actuación? Tenemos, por un lado, el problema de nuestra conciencia, de lo que nosotros percibimos y conocemos de ella. El predicador Bill Piper suele decir que Dios obra de 1000 maneras en nuestra vida, en cada momento, pero que somos solamente conscientes de 2 o 3 de ellas. Y el gran problema que tenemos para discernir cuál es la obra y la actuación de Dios es precisamente eso, nuestra conciencia. Aquello que nosotros percibimos en el presente, en este momento, no es más que una pequeña parte de lo que Dios está haciendo. Y no hay duda que cuando un día, si por la gracia de Dios así, podremos estar delante suyo, en su presencia, nos maravillaremos de cuántas cosas no hemos sido conscientes.
de cuántos peligros o males el Señor nos ha librado milagrosamente y ni siquiera imaginábamos, ni siquiera conocíamos, ni sabíamos. Por lo tanto, juzgar la obra de Dios en nuestra vida es no solamente difícil, ¿no?, sino imposible. No sabemos lo que Dios está haciendo. C.S. Lewis, el escritor y profesor que os mencionaba esta mañana, autor de Crónicas de Narnia y tantos libros sobre la fe cristiana, describe en su libro de medio cristianismo, el cristianismo sencillo, básico, esencial, según como queramos traducir ese libro suyo, que es como un edificio que está en obras, en el cual lo que ves es el caos, todo lo que significa el movimiento de los obreros que están trabajando en un sitio, pero no percibes lo que estarán haciendo. No puedes ver esa obra y como un día esperas hacerlo ya terminada o consumada. Así todos nosotros somos una obra inacabada de Dios. Dios está haciendo algo en nuestra vida que todavía no percibimos. Y es por tanto importante entender el equilibrio en el cual se produce aquí entre esa obra soberana de Dios, que es suya, de principio a final, y lo que es nuestra responsabilidad, la acción y lo que ha de ser la decisión con la cual nosotros hemos de actuar. Sabéis que esto es un dilema a lo largo de toda la historia de la Iglesia, el relacionar la una con la otra, la soberanía de Dios con la responsabilidad humana. Pero quiero empezar considerando la tensión que debemos mantener. En cierta forma, los grandes sistemas teológicos que se han conformado para intentar responder a esta tensión, ambos están en peligro precisamente para poder mantener una de las dos verdades, restar y quitar de la otra. El problema que tenemos es un problema básicamente intelectual, de conciencia, de nuestra propia percepción de las cosas. No nos parece razonable mantener ambas al mismo tiempo. Queremos entender y comprender lo que Dios hace y por lo tanto enfatizamos aquella de las dos que nos parece realmente que concuerda más, si no con nuestra experiencia, por lo menos con lo que entendemos en la Biblia, en la palabra de Dios que está haciendo. Pero lo que quiero proponeros al comenzar nuestra meditación en esta tarde es que de la única manera que podemos ser fieles a todo el consejo de Dios, ¿no?, es manteniendo esa tensión que nosotros no podemos resolver en nuestra mente. Nadie le puede parecer lógico que Dios pueda ser completamente soberano, que la obra sea suya de principio a final, que realmente sea una clara obra divina completamente, y al mismo tiempo que nosotros tengamos la responsabilidad, la necesidad de decidir y de buscar el abrigo de Dios, como hace aquí Ruth en nuestro texto en esta tarde. Pero la cuestión no es si nos parece razonable, no nos parece lógico, es sino si es esto lo que Dios nos revela en su palabra. Y yo creo que Dios nos revela en su palabra ambas cosas. Por un lado nos muestra que esa soberanía de Dios se manifiesta en esa su obra de salvación y de providencia, como estamos viendo aquí, de principio a final, que es Dios el que hace su obra, que la que ha comenzado y que un día consumará. Pero al mismo tiempo vemos la responsabilidad que tenemos, como los personajes de esta historia, de actuar también en consecuencia en nuestra vida. La iniciativa que tiene aquí Noemi, y por la cual también Ruth va aquí al campo y a buscar también el sustento y la protección, y cómo se encuentra con Boaz, el personaje que aquí se introduce. Vemos la acción humana en relación también con esa obra divina que está por detrás de esta historia. A muchos les parecerá que todo este planteamiento que a veces se ha denominado complementarista, que queda muy bonito, pero que realmente no responde a la realidad última, ¿no? Pero lo que yo os propongo no es si queda bonito, sino si realmente lo que Dios nos revela en su palabra. Y yo creo que nos revela ambas cosas. De tal forma que si restamos de la soberanía de Dios para colocar la responsabilidad humana, le estamos quitando a Dios la honra y la gloria que a Él le pertenece. Es cierto que nosotros debemos elegir, decidir por Dios, pero no tardamos mucho en descubrir que es Dios el que ha elegido también y decidido por nosotros.
Y mantener estas ambas cosas en tensión está en el secreto del misterio mismo de la fe, de la mecánica de su gracia. Porque cuando solamente consideramos una de ellas, cuando percibimos solamente la soberanía de Dios y especulamos sobre ella, la elección o la predestinación y cómo esto se produce, podemos caer fácilmente en una perspectiva fatalista, muy parecida a la que encontramos en el Islam muchas veces. La idea de que finalmente lo que será, será, como dice la canción, y que lo que tenemos es simplemente que sentarnos y esperar que Dios ya hará su obra. Esto es evidente que tampoco es una perspectiva bíblica. La perspectiva bíblica aquí es una fe que actúa, como la que encontramos en este capítulo. Y por lo tanto se muestra y se evidencia también en la iniciativa, ¿no? En la voluntad que tienen estas mujeres, ¿no? Como vemos que buscan así su salvación bajo las alas, van a encontrar de la gracia de Dios mostrada aquí por voz. Así que lo que os propongo al comenzar esta meditación esta tarde es el desafío, ¿no? De que aunque en tu mente y en tu cabeza esto no te encaje, vamos a plantear la posibilidad, por lo menos, de que estas dos realidades son así. Porque nuestra mente no es la mente de Dios. El efecto que tiene, por lo tanto, ese mal y tragedia de la caída que denominamos el pecado, decíamos esta mañana también que muchas veces olvidamos que ha afectado a toda nuestra vida, incluido a nuestra mente, nuestra comprensión. Igual que dijimos que no tenemos un conocimiento de la enseñanza de la doctrina bíblica perfecto, que ninguno de nosotros puede decir que esto es clara y totalmente lo que Dios enseña sin ningún error. ¿Por qué? Porque el pecado ha afectado también a nuestra mente, a nuestro entendimiento. No es solamente un llamado a la humildad, al reconocimiento de que no tenemos la capacidad intelectual para poder percibirlo todo perfectamente, es reconocer que Dios es Dios, ¿no? Y nosotros somos humanos. Y es la maravilla la cual el apóstol también se asombra en Romanos, ¿no? Cuando dice: ¿quién entrará en la mente de Dios, en la inmensidad, en lo profundo de su pensamiento y de su propósito? Por lo tanto, cuando intentamos delimitar desde nuestra teología propia la realidad de lo que Dios está haciendo, tenemos el peligro de reducirle a nuestra propia comprensión. Y la fe es importante entender en primer lugar en esta tarde que no es nuestra capacidad de entender o comprender lo que Dios está haciendo en nuestra vida. La fe precisamente nos libera de tener que poder explicar cuál es esa acción de Dios. Es poder aceptar realmente la realidad de quién es Él y de lo que está haciendo, aunque no podamos percibirla con nuestra mente y entendimiento. En palabras del reformador, de Lutero, es dejar a Dios ser Dios. Eso es la fe. Reconocer que Dios es Dios y nosotros somos seres humanos. Y por lo tanto no tenemos ni la capacidad, no solamente intelectual, ni está en nuestras manos el poder que solamente a Dios le pertenece. En segundo lugar, vemos aquí en nuestro texto también cómo el Señor se revela de una forma central, como el gran personaje, el protagonista de esta historia. Y lo hace de diferentes maneras, como vemos aquí. Dios se hace presente de alguna manera en las palabras también que encontramos de voz, ¿no? Pero también en la expresión con la cual se ha dado nombre muchas veces al mensaje de este libro, de bajo sus alas. La expresión que muestra a Dios en términos de un ave, de un águila. La historia de esta imagen bíblica, ¿no?, nos lleva hasta los días mismos del Éxodo, ¿no? El Señor mismo dice que llevó a su pueblo por el desierto cuando fue sacado de Egipto, ¿no? También como un águila lo llevó. Encontramos esa misma expresión varias veces en la Escritura, en la cual Dios se muestra así, protegiendo a su pueblo con el poder, con la potencia, con la capacidad que tiene ese ave, pero también con el cuidado, con la manera en la cual les guarda a ellos. Pero quiero proponeros también en esta tarde
Leer, como debemos leer siempre el Antiguo Testamento, a la luz de la revelación que Dios nos da de cómo obra Él por su gracia, no solamente ahora, ¿no?, sino en su propósito eterno, por medio de Cristo Jesús. Y Cristo Jesús utiliza esta misma imagen, como vamos a leer también en el Evangelio, cuando el Señor Jesús, en Mateo capítulo 23, llora, lamenta sobre esa ciudad que es Jerusalén, en la cual se encuentra ante la perspectiva de lo que va a ser finalmente su muerte y su sacrificio. Dice en Mateo 23, versículo 37, estas tremendas palabras de Jesús. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junto a sus polluelos, debajo de las alas, y no quisiste? Meditemos en segundo lugar por un momento en lo que significa esta expresión debajo sus alas, a la luz de las palabras que el Señor mismo, como intérprete supremo y revelador, nos da en su palabra de lo que eso significa. El Señor aquí está absolutamente conmovido ante la realidad del juicio que ve caer sobre esa ciudad de Dios que es Jerusalén. Constata la realidad del pasado, de la historia, de cómo una y otra vez se ha levantado contra todos aquellos que Dios enviaba para traer su palabra de revelación como profetas, como enviados suyos. Eran así despreciados y rechazados por aquellos mismos a los que venía a proclamar el anuncio y la palabra de Dios. Pero fijaos en esta expresión. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. Por lo tanto, es evidente que Dios en su obra hace una obra eficaz, que su llamamiento, cuando nos llega y alcanza, produce en nosotros realmente por su poder una obra verdadera. Pero también constatamos aquí a la luz de todas estas palabras que es la animadversión, el rechazo y la oposición de nuestra voluntad, mente y corazón a esa misma acción de Dios. Esas dos realidades que el apóstol Pedro también usa en el mensaje de Pentecostés, ¿no?, cuando les dice a aquellos habitantes de Jerusalén, como vosotros con vuestras propias manos inicuas crucificasteis, llevasteis a la muerte al Señor de gloria en vuestra injusticia, y sin embargo, conforme al determinado consejo y conocimiento de Dios, se hicieron todas estas cosas. En la enseñanza apostólica encontramos esta tensión. O sea, por un lado, a Dios nada le sorprende. Dios no solamente conoce y sabe todas las cosas, sino que su propósito es soberano y todopoderoso. Pero al mismo tiempo, constatamos la realidad de lo que significa nuestra propia voluntad muchas veces cuando se opone a Dios, cuando rechaza su obra. C.S. Lewis dice en otro de sus libros, el dedicado al problema del dolor, tiene un capítulo sobre el infierno, algo que hoy en día resulta bastante insólito porque es uno de los secretos mejor guardados del cristianismo contemporáneo, la realidad del juicio y de la condenación. Pero en ese capítulo, que justamente defiende precisamente la enseñanza ortodoxa y tradicional del infierno, dice Luis, el infierno es el acto de la voluntad libre del hombre más claro que encontramos en toda la Escritura. Es sencillamente decirle a Dios, yo quiero vivir sin ti, sin tenerte en cuenta, y Dios diciéndote, hágase tu voluntad. Entregándote a tu propia mente, a tu propio deseo, a lo que tú quieres. El juicio es recibir en definitiva lo que el ser humano libremente escoge que Dios haga con él. El razonamiento de Luis es tremendamente poderoso, ¿no?, frente a lo que es la objeción popular que la mayor parte de la gente tiene sobre el infierno. ¿Cómo puede un Dios de amor condenar a alguien y enviarle al infierno? ¿No es esto algo injusto?
¿Qué Dios verdaderamente que tiene misericordia va a hacer esto con el ser humano? Pero la cuestión como se plantea es la realidad por la cual una y otra vez en nuestra vida intentamos, como aquel hijo de la parábola de esta mañana, de Lucas 15, vivir con los dones de Dios, con lo que Él nos ofrece en esta vida, pero sin su presencia ni realidad para nosotros. Deseamos la muerte de Dios. Queremos vivir con lo que Él nos da, pero sin Él. Y el peligro que tenemos es el peligro del que nos habla también el apóstol Pablo, cuando nos dice en Romanos 1, la realidad del conocimiento que todo ser humano tiene de Dios, del hecho de quién es Él como creador y de su poder. Pero que dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. ¿Cómo se manifiesta esa ira de Dios? En primer término, en el presente, en esta vida. En algo que es lo que creo que deberíamos rogarle a Dios cada día de nuestra vida, que nos llegue a ser una realidad para nosotros. Que llegue el momento en que Dios nos diga, eso quieres, eso tendrás. Porque lo peor que nos puede pasar es precisamente que Dios nos conceda nuestra sola y libre voluntad. El querer vivir con lo que Dios nos da, pero sin Él. Y para entender eso tenemos que examinar nuestro propio corazón. Reconocer hasta qué punto en nuestra mente y disposición hay una oposición a la voluntad de Dios. No queremos que esa se realice en nuestra vida. Y lo maravilloso, lo asombroso de esa gracia de la que hablábamos en primer lugar, es que cambia nuestro corazón, nuestra mente y nuestra voluntad para desear lo que naturalmente no deseamos. Y mientras hay vida, hay esperanza. Y aunque muchas personas están opuestas a Dios y a su voluntad, nuestra oración y nuestro deseo sincero ha de ser el del Señor mismo. El deseo de que estas personas realmente se vuelvan a Dios. Que no sigan y persistan en ese su camino de rechazo a Dios. Porque puede llegar el momento solemne del que habla el apóstol Pablo en Romanos 1, en que nos entregue a esa misma nuestra mente y voluntad. Y entonces no habrá ya más esperanza para nosotros. Mucha gente se ríe de la doctrina de la condenación y del infierno pensando que es la vida que ahora en el presente tiene. No, yo no necesito ni del cielo ni del infierno porque vivo bien mi vida aquí. Incluso piensan que hacen una gracia y un chiste cuando dicen que el infierno es donde van a estar allí con sus colegas y amigos disfrutando como este fin de semana en el bar o en el lugar donde ellos se reúnan. Pero el infierno no es ninguna fiesta. Carece de todo aquello que es la presencia de Dios en su gracia, ahora, en su vida, en el presente. Porque no lo olvidemos, hay una gracia salvífica de Dios, pero hay también una gracia general, hay una gracia común. Y aquel que no conoce a Dios, que le rechaza, que le niega, que se puede llamar incluso ateo, no está lejos de la obra de Dios en su vida. En primer lugar, todo lo que esa persona disfruta de su vida, de la amistad de sus amigos, del placer que le producen, esas cosas que hacen, de todo lo que puede realmente hacer que merezca la pena la vida para ellos. En el fondo, no viene de ellos, viene de Dios. Es Dios el que les concede en su gracia común y general eso que disfrutan. Volviendo a Luis y su problema del dolor, es Dios susurrándole por medio del placer, de las delicias, de lo que disfrutamos en la vida. Es cierto que Él nos grita, nos habla a voces por medio de la aflicción y el sufrimiento, pero cuando disfrutamos también en la vida, entendemos que esa misma gracia común y general se está mostrando también para con todo ser humano. Por eso tenemos no solamente todo el derecho, sino que debemos decir a cualquier persona, sea creyente o no, que lo que disfruta, que el bien que tiene, sea en su salud, sea en su trabajo, sea en su situación personal, es gracias a Dios. Y no tenemos reparo en así expresarlo,
porque gracias a Dios es que disfrutan lo que disfrutan, aunque no le conozcan, aunque no le adoren ni le honran, todavía Dios no se ha apartado y alejado de sus vidas. Y eso es lo que ellos desconocen. Piensan que cuando algo ocurre malo en sus vidas, se preguntan, ¿y cómo puede haber un Dios que permite esto? Pero cuando disfrutan del bien que este mundo les proporciona, piensan simplemente que la fortuna, que la suerte les ha sonreído. Simplemente que así el destino se ha mostrado para con ellos de una forma que realmente les agrada y les aleja, pero no reconocen a Dios detrás del bien que hay en su vida. Es más, yo creo que esta es la gran diferencia entre el creyente y el no creyente. Tanto el creyente como el no creyente no podemos explicar el mal que ocurre en nuestra vida. Tú no puedes decirle realmente a una persona que la enfermedad que está teniendo, la desgracia que ha vivido, la tragedia en la que se encuentra, es por causa de un pecado o de algo que tú puedas ver en su existencia que explica ese mal y sufrimiento que estás. Como los personajes de esta historia sufren y padecen por igual, creyentes y no creyentes, tienen ese mismo momento en su vida en el cual se encuentran perplejos ante esa incertidumbre que les trae el no poder responder el porqué. La diferencia entre el creyente y el no creyente no está en poder explicar el mal, es saber de dónde viene el bien. El no creyente piensa que cuando algo bueno le ocurre en su vida, es simplemente que la suerte le ha sonreído, que ha tenido finalmente la alegría de que las cosas le han salido como le gustaría, pero no puede ver la mano de Dios en su vida. El creyente, por lo tanto, es el que no solamente conoce, sino que confiesa la realidad de que todo lo bueno que hay en mi vida no viene de mí, sino que viene de Él. Toda la buena dádiva es del Padre de las luces. Y por lo tanto, todos y cada uno de nosotros tenemos razones para agradecer a Dios por la manera en que muestra su favor inmerecido, la gracia que encontramos en este texto. Otra cosa es que seamos conscientes de ello, de que haya tantas cosas en nuestra vida de que no percibimos realmente que Dios está haciendo y por las cuales deberíamos estar agradecidos también a Él. Pero razones tenemos para adorarle, para alabarle, para admirarnos de la realidad de quién es Él. Y aquí nos muestra ese favor y esa gracia mediada en la realidad humana de voz, el personaje que aquí se introduce. Y es importante entender que Dios se ha acercado a nosotros, ha hecho ese camino de la gloria y del cielo hasta ese Belén, esa casa de pan en la que ahora se encuentran tanto Noemi como Ruth, para mostrarles la realidad de dónde está su supremo bien, dónde está ese favor inmerecido que Dios les muestra por medio de la persona de Dios. Y es importante entender que Dios lo hace y nos lo manifiesta así, mediándolo por la realidad humana de ese mediador al cual apunta a voz, que no es ni más ni menos que Cristo Jesús, para entender de qué forma es que Dios salva, de qué forma es que Dios nos libra y está con nosotros en medio de nuestros males. El hecho de la encarnación, por lo tanto, es no solamente una circunstancia, un instrumento en la obra de Dios, sino que está en el propio propósito en la cual Dios quiere mostrarnos su gracia, en la realidad humana de Dios encarnado en la persona del Señor Jesucristo. Tenía que ser el Creador y Señor de todo, el que viniera a Belén y naciera en aquel pesebre, en medio de las privaciones, de la situación realmente de desventaja en la que se encontraba su familia en ese momento, y es criado con las mismas necesidades y problemas que nosotros tenemos. El Señor Jesús tuvo hambre y tuvo sed. El Señor conoció el frío y el cansancio. No hay ninguna experiencia ni emoción humana que el Señor Jesús no conociera. Es más, la Epístola a los Hebreos nos dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Y esto nos ha hecho muchas veces estallar la cabeza.
como tentado en todo. Pero si no tenía pecado, ¿cómo podía ser tentado en todo? Y nuevamente no entendemos, intentamos comprender en nuestra mente limitada la realidad de quién es Dios, incluso encarnado en la persona del Señor Jesucristo. Y no podemos conciliar estas dos realidades. Verdaderamente Dios y verdaderamente humano. Sí, esto lo hace porque es Dios. Bueno, esto lo sabe o no lo sabe porque es humano, ¿no? Intentamos de alguna forma siempre categorizar, ¿no?, todos sus actos, pensamientos y palabras de acuerdo a la división dual que entendemos que hay en su naturaleza, humana y divina. Pero la realidad, como en este año que celebramos el aniversario del Concilio Universal de la Iglesia de Nicea, es que Dios es completamente humano y Dios completamente divino en la persona del Señor Jesucristo. Y estas dos naturalidades naturales en el Señor Jesús no se mezclan, no es que son una parte, 50% por 50%, no es una combinación de las dos cosas, es totalmente divina y totalmente humana su naturaleza. Y tenemos que aceptarlo. Es una paradoja que no una contradicción. Una contradicción es decir que algo es y no es al mismo tiempo. Decir que Cristo es Dios, pero no es Dios. Es humano, pero no es humano. Claro, esto es la herejía, esto es el error, la desviación del cristianismo. El intentar realmente, por medio de resolver esa paradoja, establecer así una contradicción. Pero nosotros no estamos diciendo que lo que es no es al mismo tiempo, sino que son dos realidades que no podemos conjugar, que no podemos en modo alguno unir una con la otra, pero que en su persona están maravillosamente unidas, su realidad humana y su realidad divina. Y esta es la que nos muestra voz aquí, en esa manifestación de su gracia que hace proveyendo también aquí para Ruth. La ley de Dios en el Levítico y también en Deuteronomio hablaba de que no debían, cuando se recogía el campo y la cosecha, no dejar nada de lo que allí había, sino que había de quedar algo para aquel que tiene una situación de pobreza, de necesidad, por su viudez, por su carácter como extranjero, por su orfandad, por aquellos que tienen en definitiva el aspecto vulnerable, para el cual Dios se muestra también como Padre, protector de ellos. Y en esa base, de esa ley de Dios que aparece en Levítico y Deuteronomio, tenemos que encontrar a esta mujer Ruth en el campo. La imagen que tenemos, por lo tanto, no es la de un trabajador que está en el campo recogiendo el fruto que hay allí. Para comparar un poco, para que os venga a vuestra mente lo que aquí nos está diciendo aquí el libro de Ruth, es como habéis visto otros documentales sobre lo que antes llamamos el tercer mundo, el mundo de los dos tercios, ¿no? Donde hay niños que están recogiendo botes o botellas o cosas que en grandes vertederos, ¿no? Y de lo que sobra, de lo que queda, de esos residuos, es de lo que ellos se alimentan. Esto es lo que aquí está haciendo Ruth. Ruth no está como una trabajadora más en medio del campo, está recogiendo lo que deja, lo que quita. Es la imagen que encontramos tristemente en la pobreza que se da en tantos lugares de nuestro mundo, en la gente que vive de los vertederos, de los basureros, de lo que se desecha en los contenedores, ¿no?, que nadie quiere. Esto era lo que la ley de Dios exigía, pero esto no es lo que Boaz le ofrece. Lo que Boaz le ofrece aquí a Ruth y le da órdenes a sus trabajadores es que le muestren esa gracia y ese favor en una bondad y generosidad excepcional. Y es por eso que la gesed, la misericordia, la bondad inmerecida que Dios tiene para con nosotros, no es simplemente conforme a la ley, va más allá de lo que la ley muestra. La realidad, por lo tanto, de lo que Dios en su palabra nos quiere mostrar una vez más, es que Dios es bueno, y lo muestra no solamente en la humanidad de Boaz, sino en su tremenda generosidad. Es su gracia la que produce la generosidad, y es lo que la ley nunca puede alcanzar de conseguir. La ley te puede decir lo que pide, lo que demanda, lo que exige, pero no te puede mostrar la generosidad de lo que Dios en su gracia hace.
y que aquí claramente Boaz nos muestra. En nuestro texto encontramos así, como lo primero que pregunta Boaz de Ruth es su carácter extranjero. ¿Quién es esta mujer? Es la que viene de fuera de nuestro pueblo. ¿Recordáis cómo el apóstol Pablo, cuando está describiendo también la obra de salvación, nos describe a todos nosotros, sin excepción, como extranjeros, extraños, ajenos, completamente alienados de lo que era el propósito para con su pueblo? Este es realmente nuestra identidad natural, a la cual pertenecemos. No es como los religiosos dicen con sus bonitas palabras, todos somos hijos de Dios. No, no todos somos hijos de Dios. Estamos lejos realmente de su pueblo. Vivimos a tal distancia de lo que es su favor y lo que Él se ha comprometido a hacer por su pacto con esos que son su pueblo, que somos extraños a Él. Y la historia de Ruth, por lo tanto, a la luz de la realidad de quién es Dios en Cristo Jesús para nosotros, nos habla también de esa maravillosa doctrina también y verdad que es la reconciliación. Si esta mañana decíamos que es por la justicia de Dios mostrada en su acción de salvación que nos revela su misericordia, tenemos que entender que no solamente somos aceptados así por Dios ante su santo, augusto, majestuoso tribunal donde la justicia prevalecerá finalmente, sino también nuestro texto nos habla de que el propósito de Dios va más allá de lo que denominamos la justificación, y es la reconciliación. Y esto es tal vez a lo que apunta una de las expresiones tal vez más olvidadas dentro de la enseñanza apostólica, pero que expresa esta verdad de una forma clara, pero que no utilizamos habitualmente en nuestro vocabulario. Es el término del apóstol Juan, propiciación. Propiciación es una de esas palabras que en cualquier versión moderna, actual, contemporánea de la Biblia queda sacrificada, porque ¿quién entiende qué es eso de la propiciación? Lo que intentas es explicarlo, decirlo de otras palabras para que evitar un lenguaje que nos es extraño. Pero de esta forma nos hemos privado cuando no entendemos y conocemos el sentido de lo que significa que Cristo es hecho para con nosotros por Dios, propiciación. La propiciación habla precisamente de lo que nuestro texto aquí está expresando. La aceptación, el favor que Dios tiene para con nosotros. Propiciación significa que Dios ya no tiene nada en contra tuyo. Y esto es algo tan increíble que no nos lo acabamos de creer. ¿Cómo puede Dios no tener nada en contra mí cuando yo hago lo que hago? Cuando pienso lo que pienso, cuando digo lo que digo. Ciertamente que Dios no puede estar contento conmigo. Dios no puede estar realmente satisfecho porque mi vida deja mucho que desear. Y cuando nos acercamos a Dios, lo hacemos así, con esa conciencia de lo lejos que estamos de su santidad, de su perfección, de la realidad de quién es Él. Pero lo que nos enseña el Señor Jesucristo y su palabra también es que lo hacemos, nos acercamos a Él por medio, a través y solamente de la propiciación de su Hijo Jesucristo. Es por eso que la palabra de Dios tiene tal promesa del favor y la aceptación de Dios para con nosotros, porque no es conforme a nuestra santidad. En nuestra mente pensamos, bueno, si yo realmente viviera una vida más consagrada a Dios, claro, entonces Dios estaría contento conmigo. Diría, mira, esta es realmente la persona con la cual yo me agrado. Y pensamos que su aceptación y su favor depende de esa nuestra entrega más o menos completa hacia Dios. Pero no nos engañemos, a Dios no le impresiona nuestra santidad. Dios no va a llegar un día en su gloria y decir, uy, qué maravilla. Desde luego, este siervo de Dios es lo que realmente yo espero encontrar, y se va a quedar admirado de nuestra consagración. Siervos inútiles somos cuando hacemos la voluntad de Dios. No es una recompensa, no es un premio en el sentido en que nosotros entendemos
la recompensa y los premios. La recompensa celestial es una muestra de su gracia, de su favor inmerecido. No es una condecoración o medalla a la entrega de los más santos que han vivido sobre la tierra. Cuando leemos sobre las coronas recibidas en el cielo, la recompensa con la que Dios premiará hasta un vaso de agua que podamos ofrecer al necesitado, no está hablando de algo meritorio por parte nuestra, que Dios va a reconocer finalmente lo que tú haces. Y un día todos se van a enterar lo que realmente yo he hecho para con Dios. Lo que ese día reconocerás es el valor de Dios mismo para contigo. Porque no le hacemos un favor, estando en un día caluroso como hoy, pensando y meditando en Él, para que Dios esté en deuda con nosotros. Somos nosotros, tú y yo, los que estamos en deuda con Él. No es a Él realmente a quien estamos haciendo un servicio al reunirnos y escuchar y meditar su palabra. Es Él el que nos está haciendo un servicio a nosotros. Y esta es la fuente de amargura que creció como esa raíz de la que nos habla Hebreos en Noemí. Que debemos pedir a Dios que sea cortada de nuestra vida, que no prospere, porque esa raíz de amargura está en todos nosotros. Todos pensamos que Dios podía habernos tratado mejor de lo que ha hecho. Al fin y al cabo me podía haber dado otras oportunidades, otra vida, otras personas. Y pensamos que de alguna manera Dios está en deuda conmigo, que Dios no ha estado a la altura de las circunstancias. Hablamos de la voluntad de Dios, pero no hablamos de su voluntad de salvación o de su voluntad moral, de lo que entendemos que es su propósito de redención o de su ley y de cómo debemos vivir. Lo que llamamos muchas veces la voluntad de Dios, ¿qué es? Lo que tantas veces hemos escuchado desde nuestra juventud, como el plan maravilloso de Dios para nuestra vida. Y el plan maravilloso de Dios para nuestra vida simplemente no existe. No es que Dios se guarde algo como premio o recompensa en la medida en que nosotros nos entreguemos a Dios más de lo que estemos haciendo. Y entonces nos haga finalmente ese regalo de ese plan maravilloso para nuestra vida. Dios no te puede amar más de lo que te amaba desde el principio. Desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, sabiendo y viendo lo que tú eras y lo que iba a hacer. A Dios no le ha sorprendido tus caídas, a Dios no le ha sorprendido tus vergüenzas, Dios no está asombrado de tus miserias. Él lo sabía desde el principio. Él te amó desde el principio de una forma como nunca podrá amarte más de lo que te ha amado. Por eso decimos que su amor es eterno. Porque no hay nada en tu vida que puedas hacer que sea mayor el amor de Dios que el que te ha mostrado en Cristo Jesús. Por eso Pablo en Romanos 8 se asombra y maravilla en un eco de las palabras de Ruth. ¿Qué nos separará del amor de Dios? Cuando Él no ha menoscabado, no ha estimado la vida de su propio Hijo para entregarlo y darlo por nosotros. ¿Has pensado en lo que esto significa? Esto es el Evangelio. Que Dios, mirando tu vergüenza, la peor versión de ti mismo, lo que tú detestas y escondes y ocultas a los ojos de los demás, pero que para Él es visible, evidente y manifiesto, porque Dios conoce todas las cosas. Y sabiendo la realidad de quién yo soy, de lo que yo hago, de lo que yo pienso, de lo que yo digo, ha mirado a su amado Hijo, aquel en que tenía su delicia, su gozo desde la eternidad, aquel que era su fuente de todo placer, de toda satisfacción eterna, porque el amor no lo ha traído Dios por medio de la creación o de la relación con nosotros. El amor de Dios es eterno. Existía desde siempre la relación de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vivían en ese gozo y satisfacción plena. Pero un día, antes de la fundación del mundo, Dios te miró a ti por nombre, vio tu vida y vio a su amado Hijo. Y prefirió entregar a su propio Hijo por amor a ti y a mí.
Decirme qué amor puedes esperar de Dios mayor que esto. Capaz de entregar todo lo que era para Él la fuente de satisfacción, de felicidad y de comunión eterna. Su propio Hijo, entregado en aquella cruz, en aquel madero y patíbulo cruel, clamando al cielo cerrado como de hierro: Dios mío, ¿por qué? Ese por qué no tiene más que una respuesta: es por ti y por mí. Que Dios ha entregado a su amado Hijo. De tal manera ha amado Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, por ti y por mí. No hay ningún amor en esta vida que puedas encontrar comparable a este. No hay nadie que pueda entregarte su corazón y su existencia en un mayor sacrificio que ese amor de Dios para con nosotros. Todo amor en esta vida depende de lo que tú hagas. Tú dices que quieres, que adoras incluso a una persona, que harías cualquier cosa por ella, pero el amor que recibas dependerá de lo que tú hagas. Si tú te entregas a esa persona, si tú te desvives por ella, si no piensas en nadie más, como recompensa, esa persona también sentirá ese afecto y emoción por ti. Pero ahora te pregunto, ¿quién te amará cuando tú a esa persona la desprecies y vivas de espaldas a ella? Cuando no la tengas en cuenta, cuando vivas como si esa persona no existiera. No hay nadie cuyo amor no desfallezca ante la falta de respuesta y de reciprocidad en esa relación. Podemos decir que amamos a nuestros seres queridos, pero si no hacemos nada para mostrarle ese amor por ellos, finalmente ese amor desaparecerá. Ese afecto y sentimiento ya no estará ahí. Ya no podrán decir que te quieren y te aman como a un principio lo hicieron. Pero el amor de Dios no tiene fin. No tiene principio y no tiene final. Dios no puede amarte más de lo que te ha amado, a pesar de todos tus fracasos, de todos tus errores y de todos tus desprecios. Su amor es un amor fiel, el que Dios nos muestra aquí por voz en esta historia. Es un amor comprometido, es un amor leal, es un amor sacrificado. Porque su gracia es cierta que es libre y gratuita, pero no pensamos que no tenga coste ni tiene un precio. Él nos ha invitado a esa gran fiesta y banquete del que hablábamos esta mañana. Pero igual que cuando cualquier persona te invita a comer, esa comida que tienes delante tuya, la ha pagado por ti. Él ha pagado el precio de lo que se supone. Y por lo tanto su salvación es libre y gratuita para todos. Pero Él ha pagado el mayor precio que se puede pagar por ella. El de la vida de su propio Hijo, el Señor Jesucristo. Decidme, por tanto, finalmente, si no hay otras alas, refugio y protección mejor en esta vida, el que Dios nos da por su amado Hijo, Cristo Jesús. En sus brazos estaré seguro. ¿Qué es al fin y al cabo la fe, sino eso? La seguridad de pertenecer a Dios, de ser propiedad suya, de haber sido comprados y adquiridos por la sangre de su Hijo, de que nada ni nadie te pueda arrebatar de la mano de Dios, que Él no permita que ninguno de los que su Padre le ha dado caiga de esa su preciosa mano amorosa, porque son suyos y con su propia sangre los ha comprado. No con plata ni oro, no con nada precioso a los ojos de este mundo, sino con el sacrificio de su amado Hijo. Y por lo tanto, Él, ese día, ante las acusaciones de Satanás, el acusador de los hermanos, cuando apunte nuestros dedos, su dedo, a nuestras contradicciones, a lo lejos que estábamos de ser dignos de ese amor y apreciación de Dios, será la justicia de Cristo Jesús, pero es también su amor leal el que nos dirá: eres mío
y mío para siempre. ¿Y quién es de Dios? No hay nada que debiera temer. Y en su mente, en sus mayores pesadillas, puede pensar que vaya algo que lo separará de ese amor de Dios. Algo en esta vida, la muerte misma, la pobreza, el hambre, la tribulación. No hay nada presente ni que haya de venir. No hay nada visible o invisible. No hay nada conocido o desconocido que te pueda separar. Porque ese amor de Dios engaña. Hemos cometido el mayor spoiler. Hemos leído el final de esta historia. Y te aseguro que acaba bien. Tan bien que no nos lo acabamos de creer. Que una y otra vez nos parece que es demasiado bonito. La vida no puede ser así. No puede terminar con ese final feliz. Pero la vida pertenece a Dios. Porque Él mismo, aquellos que han venido a su Hijo, por su sangre, les hace partícipes de la victoria y el triunfo del Cordero. Y por eso estamos seguros bajo sus alas. No hay nada que debamos temer en lo presente ni en lo porvenir. Vamos a darle gracias a Dios por ello. Vamos a pedir. Señor, queremos reconocer lo poco que entendemos y conocemos quién eres tú. Nuestra limitación, Señor, para comprender lo que tú haces en nuestra vida. Nos parece, Señor, que sabemos algo de tu obra, pero que percibimos de ella. No somos conscientes de tantos males, nos guardas y nos libras en este mundo. Y un día, ante tu presencia, esperamos poder ver y descubrir cuántas razones tenemos para adorarte y alabarte. De cuántos males y peligros nos has librado en tu vida. Por mensajeros humanos y angélicos. Nos has protegido y guardado en este mundo de cosas y males de los cuales ni siquiera somos conscientes. Señor, haznos entender, Señor, lo poco que sabemos, cuántas razones tenemos para alabarte y adorarte. Señor, que podamos maravillarnos como Ruth por ese amor inmerecido para nosotros, seres indignos, de recibir tu favor y tu aceptación. Que podamos entender, Señor, que es en Cristo Jesús que todas tus promesas son sí y amén. Que no es por causa de ningún otro que finalmente, Señor, tendremos la sonrisa de tu rostro delante nuestro. Que nos diga, benditos hijos, a su presencia. No por nuestros logros, no por nuestros méritos, no por lo que hayamos demostrado, Señor, de ese inmenso amor con el que respondemos a tu gran amor, sino por esa realidad, Señor, de lo que significa tu favor y tu gracia inmerecida para con nosotros. Señor, que ante nuestros miedos y temores de lo que haya de venir en nuestra vida, las enfermedades, las desgracias, Señor, todo lo que nosotros en nuestro corazón albergamos con terror que pueda hacerse hoy realidad, entendamos como el apóstol que tu gracia es suficiente. Que sea cual sea lo que venga, Señor, tu gracia bastará para enfrentarse, Señor, a esa necesidad y esa prueba y aflicción. Y que ese día lo descubriremos. Que ese día sabremos que basta, Señor, tu favor para con nosotros. Señor, te queremos pedir que seamos conscientes, Señor, de tu protección, de que vivimos bajo las alas y la seguridad, Señor, de lo que significa estar, Señor, unidos al Señor Jesucristo. Danos, Señor, la voluntad y el corazón para buscar esa protección, ese amparo y refugio, para no ser como aquellos habitantes de Jerusalén que no quisieron venir bajo sus alas, sino que busquemos, Señor, en ella ese nuestro amparo y refugio, nuestra fortaleza hasta la eternidad. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén.